Bueno, seguimos en Pórtense Bien, 10:46. Bueno, la exposición de gas y petróleo que se hizo en Neuquén ha sido para el rubro económico y también político en función de la expectativa de desarrollo que hay para la provincia y para el país a partir de Vaca Muerta, ha sido lo más trascendente. Sí, así es. Y bueno, analizamos al principio del programa un poco la interpretación política, sobre todo de la visita del superministro Massa. Pero bueno, Prima Multimedios estuvo presente en la exposición de manera institucional, oficial, con un stand muy jerarquizado, donde pasaron todos los actores de la política, de la industria, dando su opinión y dando un poco su visión del sector. Así que, para ser más puntuales y específicos, lo tenemos al director de mejorenergia.com.ar, Fernando Castro, que nos va él directamente a contar un poco cómo lo vivió y cuál es su análisis personal, digamos, sobre el evento y sus actores. Hola Fernando, buen día. Buen día, Claude, buen día, Rubén, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Muy acá bien, estamos. gracias. Acá estamos Eh, compartiendo un sábado más y bueno, te agradecemos la participación y nos interesa mucho, creo que a la audiencia también, tu opinión al respecto. bueno, el agradecido soy yo, gracias por la llamada y bueno, por la charla que podamos mantener. Y me quedé sin escuchar lo que dijeron de Max, así que si quieren me lo cuentan brevemente en un ratito. No, no, Eh, hicimos simplemente el análisis político, ¿no? De su gestualidad, su impronta, de que llegó más que como un presidente, más que como un ministro, eh, por todos sus movimientos, su escena, y también donde no dejó nadie afuera, ¿no? Donde elogió no solamente al oficialismo y a Jorge Zapac, sino también a Darío Martínez y a Rolf Figueroa. Ni hablar, ni hablar. Quiso quedar bien con todos y no quiso generar tensiones. Bueno, una muestra que podemos dividir en varios tramos, digo, por un lado la cuestión de la convocatoria, la verdad que ha sido un éxito esa exposición, no recuerdo una tan convocante, con miles de personas, dice el IAPG, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, que pasaron cerca de 12.000 personas en las 3 jornadas, bueno, ya estaba vendida, comercializada hacía casi 2 meses en su totalidad, no había espacios disponibles. Bueno, uno podría decir bien a tono con este momento de la producción de Vaca Muerta, sobre todo, pese al contexto económico y político. Bueno, el sector sigue siendo un bastión económico muy importante, con una lógica de funcionamiento particular que, si bien queda absolutamente cruzada por todas esas vicisitudes económicas del país, bueno, también tiene una suerte de aceleración o de impronta propia que quizás le permita cambiar un poco mejor este temporal. Bueno, eso en el plano del funcionamiento de la muestra, bueno, sin duda que fue muy exitosa. Por supuesto, hay también la impronta que estuvimos haciendo con la cobertura que vos mencionabas, desde el stand de Prima Multimedios y Mejor Energía, los 3 días, bueno, con esa intensidad que impone también este tipo de eventos. Ya teníamos tenido el debut con la marca de Mejor Energía en el primer capítulo de este año, de esa exposición allí en la Arbolay. Sin duda que fue bueno seguir afianzando este momento de grupo y de Mejor Energía, compitiendo fuerte, marcando agenda y bueno, peleando en todos los frentes, como lo venimos haciendo, con mucha información, con buena, por supuesto, recepción también de todos los contenidos. Así que bueno, muy satisfechos con eso, contentos, y bueno, nos impone también el desafío de continuar por este camino. Y después me parece que, en sintonía con el que ustedes habrán hablado y que vos un poco me reseñabas, creo que el tema de la cuestión política y de los anuncios, ¿no? Bueno, la llegada del ministro Sergio Massa, que, bueno, en la segunda jornada del jueves, ¿no? Que, como decías vos, hay como
hay como una relación previa muy aceitada. Massa viene diciendo hace años, 3 años por lo menos, viene haciendo una suerte de reseña del MPN o elogio de Jorge Zapac o de el gobierno del MPN como un puntal de la industria no convencional, de Vaca Muerta. Reconoce esa mirada, ese rol histórico jugado en los primeros años de la década pasada, años finales de la primera década de los años 2000, en ese momento en el que no existía Vaca Muerta y que, bueno, la figura de Jorge Zapac fue fundamental. Bueno, Massa no tiene empacho de ir a los programas de televisión del prime time en la televisión argentina y decir que, bueno, Zapac es el político de Argentina que más sabe de la industria. Bueno, un poco de eso, y me parece que en una escala superior lo vimos acá el otro día, digamos, ¿no? Un ministro ávido de buenas noticias y de generar expectativas se sube también a esa descomunal plataforma que es Vaca Muerta, básicamente, ¿no? Que ya tiene esos antecedentes de gobiernos del Frente de Todos, de Cambiemos, también subiéndose esa usina de dólares eventuales, siempre de buenas noticias, porque bueno, el recurso es tan bueno que lo que hemos visto en los 4 o 5 últimos años es, bueno, crecimiento constante y obviamente siempre la perspectiva de que eso sea mucho mayor y la incidencia que eso puede tener como proyecto de país en los discursos. Bueno, me pareció ver un ímpetu adicional de Massa respecto a otras figuras de gobiernos nacionales que hayan desembarcado en Neuquén, cualquiera sea su signo político. Me parece que ve muy claramente el tenor de la oportunidad y también, bueno, tiene ese vínculo, me parece, ese conocimiento y esa mirada respecto de que puede llegar a tener el país, bueno, si logra afianzar este proceso de crecimiento. Y me parece que el MPN tiene mucho que ver. Puede ser un poco reiterativo en eso, pero lo que vi el otro día, la verdad que no lo había visto. En la corta historia del MPN, el gobernador Omar Gutiérrez dándole un proyecto en el escenario, marcándole la ruta a un ministro del gobierno nacional de, bueno, por dónde pasa, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que hay que hacer. Lo que también planteaba la mirada de charlas previas, de, bueno, acaso negociaciones previas para que hayan desembocado en esa puesta en escena, ¿no? Bueno, básicamente lo que el MPN le está diciendo Massa es que puede triplicar la producción de petróleo en 8 años, duplicar la de gas y, bueno, generar una plataforma exportadora de hidrocarburos que contribuya de un modo importante a capear iba a decir temporal, pero es una suerte de infierno macroeconómico que estamos atravesando, ¿no? Fernando, Sí. Puntualmente los anuncios, ¿cuál es tu opinión, tu visión de los anuncios que hizo Massa? Bien, bueno, hizo varios. El del dólar básicamente es un decreto que está reglamentando un decreto del periodo de Guzmán. ¿Qué hace ese decreto que se está conociendo en estas horas? Que se dice que va a ser publicado en el boletín oficial el martes próximo. Es crear un régimen de acceso a divisas para las petroleras que aceleren en su curva de producción para el petróleo y el gas incremental. ¿Qué significa eso? Que aquellas productoras que superen la producción del año anterior van a poder acceder a divisas de un modo equivalente al valor de producción que incremente, digamos, ¿no? Es una medida importante, no les da todo el acceso a dólares que quisieran las petroleras y además, pero sí también les impone la obligación de crecer en su curva de producción. Importante y no hay que ver la letra chica del decreto como queda. No es que los principales CEOs salieron a festejar de un modo descomunal, pero sin duda que es un aporte interesante, importante, si lo que se quiere transitar esa senda de crecimiento.
parece también otro anuncio que hizo, que es básicamente la extensión de la concesión de Oldelval. La Oldelval es Oleoducto del Valle, la principal transportista de petróleo de la cuenca neuquina. Tenemos ese contexto del transporte saturado, es más conocido lo del gas, pero está por ocurrir lo del petróleo también, sin obras de infraestructura. Muy probablemente a finales de año ese oleoducto pudiera quedar absolutamente saturado de petróleo por el crecimiento de Vaca Muerta, pese a una obra que hizo del Balsa de finales del año pasado. Bueno, básicamente lo que hizo Massa es extenderle la concesión. Ahora Oldelval va a poder invertir centenares de millones de dólares para hacer un oleoducto paralelo, un sistema de oleoductos que van a duplicar la capacidad de transporte. Muy importante eso, para afianzar la salida de petróleo hacia el Atlántico y, bueno, eventualmente explorar con más ímpetu la beta exportadora. Después estuvo confirmando aquello que había dicho en el primer discurso que dio cuando asumió el cargo, eso de licitar o avanzar en un esquema de licitación de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Recordemos la primera etapa, que es la de Neuquén, de Saliqueló a Buenos Aires, la segunda, que es la puerta de entrada en el litoral con el gas de Vaca Muerta de Saliqueló a San Jerónimo en la provincia de Santa Fe. Definición de querer hacer esa obra con fondos privados, una definición interesante, importante, convocatoria a empresas a discutir ese eventual marco de financiamiento junto a provincias, junto al resto del Estado argentino. Estuvo anunciando también un canal verde de importaciones, esto de optimizar el acceso a posibilidades de importar, a través de dólares, por supuesto, algunos bienes que van a ser muy importantes para la producción de Vaca Muerta. Hay una suerte de cuello de botella también de empresas de servicio que en este momento de Vaca Muerta de mucho empuje tienen que esperar más de la cuenta para proveerse de insumos que llegan del exterior. Va a ser una medida importante, vamos a ver cómo se aplica. Y lo otro interesante a seguir, y que estuvo anunciando el ministro, tiene que ver con el Plan Gas 5. ¿Qué es el Plan Gas 5? Bueno, básicamente es la continuidad del Plan Gasar, un precio estímulo a la producción de gas, por sobre el valor de mercado, siempre muy por debajo de los precios internacionales, pero suficiente como para generar un estímulo para que las empresas inviertan y se obtengan algo así como 11 millones de metros cúbicos para llenar el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que sigue diciendo el gobierno nacional y buena parte de la industria a partir de esta semana, sobre todo de los últimos 15 días, que puede llegar con ese primer tramo al invierno próximo. Como ustedes saben, es determinante para Argentina llegar con esa obra al próximo invierno, porque bueno, nos estamos desangrando con los dólares del Banco Central en compras de GNL. Me parece que pasa por ahí, Claude, las principales medidas que estuvo anunciando y lo más destacable del caso de Massa por Neuquén, ¿no? Bueno, sí, muy claro, Fernando. Bueno, el stand la pasó bien, disfrutó. ¿Quiénes fueron las principales figuras que pasaron por el stand de Prima Multimedios de Mejor Energía? La verdad que déjame destacar el trabajo de todo el equipo de Prima Multimedios, por supuesto, con todos desde la producción a las redes hasta la parte logística, la verdad impecable. 3 días intensos con mucho trabajo y funcionó a pleno. Bueno, ¿quiénes fueron? Estuvimos con los principales referentes de la industria petrolera, conociendo esas apreciaciones. Estuvo Ricardo Marcus, CEO de Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techín. Estuvo Ricardo Rodríguez, el nuevo presidente de Shell en Argentina, que asumió hace cerca de un mes. Estuvo, por supuesto, el gobernador Omar Gutiérrez,
estuvo Rolando Figueroa, estuvo Daniel de Nigris, el CEO de ExxonMobil en Argentina. Bueno, la verdad que muchas notas. Juan José Carvajal, un ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, un importante divulgador de temas petroleros, que acaso lo hayan visto en la televisión, en la radio. Bueno, muchas notas que vamos a seguir todavía. Alejandro Monteiro, Pablo Servi, Marcos Kotman. Estoy recordando así rápidamente, pero bueno, decena de notas que estuvimos haciendo en esos 3 días, que muchas de ellas ya están en mejorenergia.com.ar, en las redes y en las múltiples plataformas de Prima Multimedios, y que vamos a seguir, por supuesto, compartiendo en los próximos días, actualizando toda la cobertura. Bueno, Fernando, entonces, para los que quieran ampliar un poco toda esta información que nos das, mejorenergia.com.ar. Exactamente, ahí tenemos el sitio especializado, digamos, de noticias energéticas, con la mirada de Vaca Muerta, por supuesto, pero todo lo que ocurre en el sector energético argentino y en el mundo, porque es la mirada que nos gusta tener y me parece que es la más adecuada para tener. Ahí tenemos todas las notas, los textos, los videos, los podcasts, así que bueno, va a ser un gusto que nos lean, que nos critiquen, que nos hagan aportes, que bueno, nada, que reaccionen en las redes también. Así que bueno, vamos a estar pendientes también de lo que nos dice nuestra audiencia. Va a ser un gusto poder seguir compartiendo nuestro trabajo ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Estamos en permanente contacto. Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. De nada, Claude, abrazo grande, abrazo Rubén, la seguimos. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, es la hora 11, 3 minutos. Vamos a ir a otra pausa porque después entramos en otra entrevista. Quiero destacar, antes de pasar a la pausa, que una presencia relevante fue la del embajador estadounidense Mark Stanley, aquí, significativa, porque no en este momento de Argentina y en este momento de Vaca Muerta, que el embajador de Estados Unidos se haga presente y vincule directamente la producción de Vaca Muerta con una cuestión de asociación con lo que Estados Unidos hace al respecto en el área de hidrocarburos, es muy importante en este panorama geopolítico actual. Y durante esa visita se refirió a lo que los opositores a Estados Unidos en la región llamaron la base yanqui, que es la futura construcción de una base logística de atención de cuestiones de emergencia. Sí, tipo defensa civil. Sí, que se va a hacer, o sea, se sigue adelante con ese proyecto que ha sido demorado por cuestiones políticas. Una locura que se interprete esa inversión, esos fondos que están disponibles para infraestructura súper necesaria para la región, que se politice y se asimile. Y con una base yanqui, porque destacó el embajador Stanley que va a ser una construcción que va a hacer Estados Unidos, pero la entrega la llave, es una construcción, como dijo, llave en mano, es decir, cuando la terminan se la dan a Neuquén, y no va a haber ningún estadounidense ahí adentro cumpliendo ninguna función. Y entonces marcó el mismo embajador la diferencia con la base de observación china que hay en Neuquén, La estación espacial, sí. la estación de observación espacial, que sí no es llave en mano, sino que sí está controlada por China. Está controlada directamente por China y con personal chino en esas 200 hectáreas que se le cedió desde Neuquén. Con personal chino, y que a pesar que hay un convenio donde queda delimitada la actividad de esa infraestructura, la realidad es que está comprobado, y lo hemos nosotros comprobado con informes especiales, que la tecnología dual también puede servir para uso militar. Sí. Que por supuesto eso no va a estar escrito, pero
pero China de manera remota. Sí, bueno, pero estuvo avispado el embajador estadounidense al introducir esa comparación entre lo que Estados Unidos va a hacer en Neuquén y lo que ya hizo China, digamos, y en un contexto en donde la cuestión de relación y confrontación entre China y Estados Unidos está en uno de sus picos de máxima tensión. Bien, ahora sí, vamos a la pausa y volvemos. Pense bien, un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles.